Muy buenas noches, amigos. Nosotros somos La Última y nos vamos a litigar un nuevo episodio, De inicio de año. inicio de año 2026. Ahora sí, ay no, qué fuerte. O sea, ya se fue 2025. Estamos iniciando enero con todo nuevo, un año, ¿cómo se dice? Es un año de comienzos. Ajá, de nuevos El inicios. 2025 se supone que fue un año de cierre, de ciclos, de cierre, y este año es de proyectos. Entonces, vamos con mucha actitud, Muchas metas. muchas metas, muchos retos. O sea, 2026 es un año Fuerte. así, Tiene que ser fuerte. fuerte, tiene que ser bueno. Bueno, todos los años han sido fuertes al parecer, o sea, desde que... Pero fuerte bien. Ajá, fuerte para bien, o sea, Sí. como ustedes pueden notar, pues 2025 hubo Mucha locura. mucha locura, mucho jalón así, cambios fuertes, o sea, de la Constitución, en el ámbito Sí. político, social, La reforma económico. O judicial. sea, 2025 fue un año así como que te jalaron, ¿no? Te jalaron la greña, así feo, gacho. Y 2026, pues esperemos sea un año mucho mejor. Empezó Pero loco, ¿no? Empezamos no, con sí es que Tercera Guerra empezamos Mundial. muy, muy fuertes. Pero a ver, antes de que entremos en eso, yo quisiera primero hacer una, ¿cómo decirlo? Una, recapitulación, podríamos decir, De de 2025. 2025. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo cerraste? ¿Cómo estuvo el 2025? O sea, ya diciembre, todas las fiestas decembrinas, o sea, ¿cómo cerramos el 2025? Pues yo muy bien, o sea, para mí fue un buen año el 2025, o sea, como que con trabajo, buen trabajo, o Sí, sea, como haciendo varias cositas, como que me divertí mucho. El año lo cerré, pues muy tranquilo, la verdad, muy tranquilo, como con la esperanza que 2026 fuera bueno también, ¿no? claro. Eh, pues ya, no sé. Fue un buen año y nuevas cosas y bien, un año Bien, bien. bien, 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 sí. Me encanta, ¿El me tuyo encanta. también? No. Pues sí, también fue un año, ay, es que es como que siento que pasaron muchas cosas y que fue un año muy rápido. O sea, fue un año en el que, por ejemplo, inicié lo de la maestría, que fue algo así muy, ¿cómo decirlo? Como que no lo tenía tan planeado, simplemente se dio la oportunidad y La tras, tomaste. ¿no? La tomé. Iniciamos este podcast también, Sí. o sea, fue eso. Pues en el proyecto, en el trabajo, tal vez no cambió mucho, pero sí hubieron nuevas cosas, cambios, proyectos. Entonces, como que sí fue un año agitado, un muy buen año, pero sí, que Ujú. pasaron muchas cosas. Entonces, el hecho de que pasaran tantas cosas, como que hizo que sintiera que fue un año muy rápido, muy Sí, express. sí. Entonces, como que 2025 me gustó mucho, pero sí como que siento que no lo sentí. Y pues ya cerrando diciembre, que fiestas, reuniones y así, también pasó volando, no sentí Sí, diciembre, no, o la sea, Navidad, nada. yo no tenía tiempo de nada. Pura fiesta y pura locura. Puras reuniones, puras convivencias, entonces por eso también no se grabó mucho, ya estas últimas temporadas estábamos pues muy apretados de las Muy agendas, agitado, sí. entonces, pero bueno, espero que este Está 2026 muy bueno. sea muy bueno y también que tengamos más episodios, más capítulos para que pues estemos con ustedes generando el contenido, contenido de calidad y obviamente con mucho gusto y alegría de estar iniciando pues ya 2026, ¿verdad? Y bueno, iniciamos, como bien dijiste, muy fuerte, o Muy sea, fuerte. 2026 dijo, Y ahí te empiezo, pero voy, fuerte. y empezó Son fuertísimo. nuevos comienzos. Ahí te A va. ver, primero hubo un evento también muy fuerte, o sea, creo que fue el 2, el sismo. Ah, Sí fue el sí, 2, el ¿no? 2. O sea, uno estaba Acá en la Ciudad de en la México. Ciudad de México, uno estaba acá despertando, apenas agarrando la onda, y órale, ahí te Sacudido. va el sismo muy fuerte. ¿Tú dónde estabas? Ahora En sí que, ¿dónde te agarró el temblor? Lo peor de todo es que a mí me agarró en Acapulco. O sea, Ah, tú estabas en y estaba en Acapulco. Acapulco. O sea, entonces el sismo tuvo su origen a Ujú. algo así como 7 Justo en kilómetros de Guerrero, ahí. Acapulco, en Guerrero.
y yo estaba en el No piso 24, manches. entonces ha sido Ajá. la experiencia más horrible de mi vida. O sea, de verdad, yo ni siquiera el sismo del 2017 lo sentí tan fuerte Como el como de este. ahí. Sí. Sí, pues es que estaba el epicentro al ladito. Al ladito, sí. No inventes. O sea, pero ¿qué hora eran? Eran las 8 y algo, ¿no? 7:58, 59, pues obviamente estaba dormido, Mm. me despertó Es el lo que te iba a ruido. preguntar. O sea, tú ya te estabas despertando para el No, desayunito, te agarró con el no, cafecito, dormido, dormido, dormido. dormido Sí, y 8 de tú la mañana en atrás. Acapulco. A mí lo que me despertó fue el ruido porque todo el edificio empezó como a tronar y los Mm, cristales empezaron como a sacudirse. no inventes, qué Y miedo. no paraba, o sea, entonces hubo un momento en el que yo dije, no, se va a caer. O Se sea, va a caer ¿qué esto. haces en el piso 24? O sea, no hay a dónde Sí, irse. no. Según yo, o sea, corrígeme si estoy mal, la zona más segura son donde están los elevadores. Pero no Sí, sé. pues ni siquiera me dio tiempo de salir del cuarto. Ah, tú dijiste, aquí me quedo, ya, que sea lo que Dios quiera. Pues que como me acaba de despertar, o sea, en lo que Bueno, sí, en lo que agarras, asimilas, ¿no? También la onda. en lo que agarras que ponerte, lo que sea, cualquier cosa, o sea, Sí, 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 no, sí, o sea, y sí. estaba obviamente con mi familia, ¿no? Entonces, Uy, no, qué pues miedo. sí, no fue una de las cosas más horribles que he vivido en la vida. 2 de enero, Sí, sismo. Sí, cierto. sí, Estuvo gacho eso, la neta. Este, pero bueno, afortunadamente no pasó nada. O sea, nada. sí fue un sismo muy fuerte, pero no pasó nada. Gracias a Dios. Y bueno, al otro día, eso fue un viernes. Sí, ¿no? No me acuerdo si Viernes 2. fue viernes 2, sí. Y al otro día, sábado 3 de Ajá. enero 2026, despertamos con una noticia internacional, que Loca. es de lo que se va a tratar este episodio, porque fue una noticia muy fuerte. Y ahorita ya digamos que está más calmado, o sea, hoy Sí, estamos a 14, ya 14. pasó tiempito, pero que yo creo que es algo que evidentemente marca el inicio del año y marca, es un acontecimiento que marca La historia la incluso, sí. historia La y época. la región, principalmente la región, evidentemente latinoamericana, y un precedente pues de talla internacional y Mundial, sí, grave, o claro. sea, grave, grave. Pero bueno, ¿cuál fue el conflicto que amanecimos nosotros el 3 de enero y todo estaba Loco. patas para arriba? ¿Qué fue lo que sucedió el 3 de enero? Bueno, yo quiero contarte cómo lo viví, Ujú, porque yo estaba justamente en Acapulco, entonces no serán como las 2 o 3 de la mañana, ujú. solamente no te duermes temprano, estás en Acapulco, ¿no? Y estaba jugando mi juego, de pronto me meto a, a TikTok y veo que dicen bombardeos, Estados Unidos bombardea a Venezuela. Y yo dije, ¿qué? Sí, sí, O sea, sí. no es cierto. Entonces, lo primero que hice fue meterme a Twitter, a X, Ujú, porque es ujú. normalmente donde la información corre más rápido. Sí. Y empecé a ver, y originalmente decía, no se sabe quién fue, no sé qué, y ya mismo en TikTok me apareció, no recuerdo si era CNN o Caracol Noticias de Colombia, donde Ujú. estaban siguiendo la noticia y dijeron, sí, o sea, hubo bombardeos En estos en momentos. estos momentos en Venezuela, no se sabe qué pasó, bombardearon tantas regiones militares, no se sabe quién fue. Yo dije, o sea, ¿cómo? O sea, no es posible. Yo en ese momento simplemente todo el mundo asumía que había sido Estados Unidos. Claro. Bueno, a mí como a las 5 de la mañana viendo la noticia y nunca hubo información. Ya hasta que desperté, lo primero que me apareció capturan a Nicolás Maduro, ¿no? Sí, no, no, Yo no. no podía creer que Estados Unidos hubiera atrevido a hacerlo, ¿no? Entonces la noticia es esa. Estados Unidos La- bombardea Venezuela, destruye varias de sus zonas militares y detiene a su presidente, a Nicolás Nicolás Maduro, Maduro. y se lo lleva a Estados Unidos. Sí, no, o sea, fue una noticia totalmente, parecía irreal. Sí. Yo también cuando me enteré, o sea, yo no me enteré justo en la madrugada, como tú comentas. Yo iba despertando así, sabroso, Tranquilo. ahí tranquilo. Yo estaba conectado con la fucking vibra, andaba en Bacalar. Y yo estaba a Ujú. gusto, o sea, yo estaba a gusto, agarro el Conectando teléfono con la naturaleza. y trácalas, justo, detención de Nicolás Maduro, bombardeo, invasión, o sea, todo eso, ¿no? Y también yo dije, o sea, esto es fake news, o sea, no es cierto, esta es un invento, o sea, pero pues sí, o sea, era real, lo cual, como tú comentas, es gravísimo y que notoriamente te vienen muchas cosas a la cabeza y
confusiones, ¿no? O sea, de Ujú. en qué está pasando, en qué mundo estamos viviendo. Eh, o sea, wow, te quedas en shock. Pero bueno, ya está evidentemente esto marcado. Sin embargo, ¿qué previo a esta invasión, qué era lo que estaba sucediendo en Venezuela? O sea, creo que es valioso que quede claro cuál era el contexto que estaba viviendo Venezuela antes de que surgiera la invasión, porque evidentemente no fue de un día para otro, o sea, Ujú. no es de que, sí, Estados Unidos decidió invadir, sino que ya había cocinándose ciertas situaciones en Venezuela que había roces, ¿no? Entre Estados Unidos y Venezuela. O sea, ¿qué era lo que estaba sucediendo precisamente en Venezuela? Antes Sí, de que lo invadieran, evidentemente. sí, esto que dices es importante porque aquí hay un factor importante es Estados Unidos, ¿no? Porque forma parte del contexto. Digo, Venezuela, creo que es por ahí del 98, 99, pues sube Hugo Chávez al poder y se queda, ¿no? Ujú. Para siempre, hasta que se muere y lo Le dio cáncer. sucede, le dio cáncer y lo sucedió su vicepresidente Nicolás Maduro, ¿no? Que Exacto. continuó pues como con un régimen que no sé yo, muchos en que no, muchos en que sí, yo no sé si era una dictadura como tal. El punto es que en 2024 hay elecciones Ujú, ujú. y a pesar de que había elecciones periódicas de alguna manera, y siempre ganaba Nicolás Maduro, digamos, estas particularmente tuvieron la desconfianza. Digo, en Venezuela pues siempre había esa desconfianza, pero mundial, ¿no? O sea, incluso Ujú. aliados de Venezuela, como por ejemplo Lula en Brasil o Petro en Colombia, incluso Boric en Chile, cuestionaron las elecciones, ¿no? O sea, no se pudieron ver las actas, un montón de cosas, ¿no? Sí, hubo mucha irregularidad y Mucha precisamente irregularidad. como tú dices, o sea, ya estaba en la mira por entes Sí, internacionales y había muchas observaciones en cuanto a que si realmente estaba garantizándose la democracia en Venezuela, sí, ¿no? sí, sí. Básicamente. Digo, yo no podría hablar en ese sentido porque, por supuesto, tiene muchos simpatizantes en Venezuela. O sea, no es que le estuviera impuesto sobre todo el mundo. Tiene Ujú. muchos simpatizantes en Venezuela por la razón que sea. Sí. Entonces, si ganó o no las elecciones, pues algo que realmente no podemos saber porque no se pudo acceder a las actas, un montón de cosas, ¿no? Ujú. Y digamos, el intento constante de Estados Unidos por intervenir, ¿no? Porque Estados Unidos, incluso desde antes, con el gobierno de Biden, pues ellos habían reconocido al otro candidato que dicen que ganó, Sí, Edmundo González, ¿no? Edmundo Que era González. parte del partido de María Corina Machado, que no pudo presentarse como candidata, Que es entonces, la oposición que es la prácticamente oposición del gobierno, del ¿no? gobierno. Ujú. Y luego viene un mensaje que todo el mundo vio, que es la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado, Ujú, que ujú. eso le da de alguna manera pues como una cierta foco público específico a nivel internacional, donde ella misma pide la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Ujú. Pero aquí lo importante es que el contexto, más que lo que pasaba en Venezuela, porque esto lleva pasando, no sé, unos 25 años, pero también pasa en Nicaragua, pero también está pasando en otros países de la región. Nicaragua, pues, es sí una dictadura. Entonces, el problema no es tanto Venezuela, sino Estados Unidos, ¿no? Ujú, Que ujú. cuando llega Trump, llega con una agenda abiertamente intervencionista, ¿no? Entonces, Claro. a lo mejor, si no hubiera estado Trump, nunca hubieran invadido Venezuela con todo y lo que está pasando, ¿no? Eso es muy importante. Eso es muy importante y creo que es muy interesante dar este contexto que estaba viviendo Venezuela y un tema que estabas tocando ahorita muy relevante es de que, a ver, Venezuela no es un caso aislado, está sucediendo en la región latinoamericana este tipo de gobiernos, al parecer, muy radicales, ¿no? O sea, muy radicales y con tintes dictatoriales, ya sean de izquierda o de derecha, ¿no? Tenemos algunos ejemplos como El Salvador, Claro, Salvador. un gobierno totalmente de derecha, o el gobierno de Argentina, ¿no? También, o sea, estamos viendo que en la región se está viendo extremos radicales, ¿no? Pero como bien comentas, o sea, en Venezuela tiene una peculiaridad porque ya venía ciertos roces y conflictos precisamente con Estados Unidos. Si bien, como pues en todos los países de la región, se puede criticar este tema de si realmente hay una democracia o no hay una democracia,
el tema de si es dictadura o no es dictadura, la oposición que está pues también luchando por el cambio del régimen. Entonces vemos una configuración muy turbulenta políticamente, económicamente también, si no mal recuerdo, creo que fue del 2016 que tuvieron una crisis inflacionaria horrible, o sea, que elevó los precios por los cielos. Que bueno, también, y es una anotación muy, muy importante darla, Venezuela tiene un bloqueo económico, que eso indudablemente afecta a la vida cotidiana de Venezuela. O sea, el hecho de que no pueda o le tengan prohibido comercializar con ciertos países, qué productos entran, qué productos no entran, y este bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, pues hace que la vida política, social y económica de Venezuela pues no sea normal, ¿no? O sea, no esté en sus mejores términos. Entonces, eso también es muy relevante, hacer esa anotación de que eso agravaba obviamente la situación en Venezuela. Y ojo, tampoco estamos diciendo que no había un régimen y que Nicolás Maduro pues era, pues, no sé, ¿cómo decirlo? El Pues gran estadista. un gran estadista o un gran demócrata. O sea, a ver. Que esto que mencionas es muy importante, Ujú. porque mucho del tema que ha habido en las redes sociales es como si todo en la vida fuera dicotómico, ¿no? O estás con uno o O estás estás con con el otro, otro, ¿no? Y si no exacto. apoyas a uno es que estás en contra o eres mi enemigo, ¿no? Y es muy importante, o sea, no negamos el problema que vivía Venezuela. El Ujú, ujú. punto al que seguramente en algún momento vamos a llegar es que no era la manera de solucionarlo, ¿no? Exactamente, o sea, lo que yo quiero hacer esa acotación es de como de, ay, no, y ustedes ya están a favor De de Maduro, Nicolás sí, Maduro y de la sí. opresión y de la violación de derechos humanos. No, 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 no. A ver, en este podcast, en este perfil, ¿verdad? Siempre se han apoyado los derechos humanos, la garantía, la defensa, la protección, la promoción de los derechos humanos, pero también no somos, ¿cómo decirlo? No somos ilusos. Y decimos que Estados Unidos está interviniendo en este país Los derechos porque humanos. está defendiendo los derechos Claro, humanos. si fuera O sea, así, eso intervendría. es irrisorio, eso es muy de Lulu. Y ahí va un poco el comentario. Estados Unidos, a ver, ataca a Venezuela para remover a Nicolás Maduro. Pero, ¿cuáles son realmente las intenciones de Estados Unidos? ¿Realmente defiende la democracia, la paz y la prosperidad de la región latinoamericana? O sea, seamos conscientes. Sí, eso es muy importante. Primero que nada, digo, no me acuerdo si Brasil, pero es muy difícil invadir Brasil, pero si no, al menos Venezuela, nada más, podría ser que Brasil, pero no me acuerdo, Ajá. es el único país en América que pertenece a la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo, Ah, uh-huh, que uh-huh. tiene muchísimas más reservas de petróleo que incluso algunos países árabes, ¿no? O sea, en la región es uno de los países con mayor producción de petróleo. Probablemente Brasil, pero ahorita no me acuerdo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y eso es muy importante porque la gente dice, pues a mí el petróleo, ¿qué? No, a mí qué me importa. Yo cuando he visto el No, petróleo, o no me no me interesa, interesa, ¿no? Pero desde los primeros, o sea, en el momento en el que sucedió, muchas personas dijimos, esto es por el petróleo. claramente. La gente dijo, no es cierto, no sé qué, y al siguiente día dijo, sí, Venezuela nos va a surtir 50 millones de barriles de petróleo y nosotros vamos a administrarlos como queramos, nosotros vamos a reactivar la industria petrolera venezolana y no sé qué tanto, ¿no? Y la presidenta, que esto es algo muy importante, que algunos la ven como la sucesora del régimen de Maduro, pero realmente impuesta por Estados Unidos, dijo, sí, vamos a negociar con el petróleo con Estados Unidos. Y además dijo ayer, Correcto. esto va a servir porque, ahora vamos a atender el sistema de salud, ¿no? Lo maquilló. Pues es muy importante porque Estados Unidos no invadió Venezuela por los derechos humanos. Si le importan los derechos humanos, pues invade El Salvador, o Claro. invade Argentina, o invade Nicaragua, ¿no? El punto es que lo hace por sus intereses económicos, que es como ha operado toda la vida. Es correcto, o sea, y esto es muy importante porque, a ver, yo cuando vi toda esta noticia que pasó y que fue tendencia pues en todo el mundo, veía muchas personas precisamente celebrando Bueno, una que esa es intervención, una otra, sí. invasión, un, una violación a la soberanía nacional Sí. de un país. Dejando de lado
la manera de que este país esté llevando su manera de vivir y de organizarse políticamente, pero es un país libre y soberano, nos guste o no nos guste. Y el hecho de aplaudir este tipo de actos, evidentemente va en contra de toda la evolución del derecho internacional público. O sea, ¿dónde queda la doctrina, las leyes, los tratados? O sea, es un retroceso. Sí, claro. Notoriamente es un retroceso y creo que es lo que no está quedando claro en muchas personas y que celebraron este tipo de acontecimientos y eso es lo preocupante y creo que lo que sí es reprochable y que no puede ser aplaudido por ningún país. O sea, Sí, no. no puedes apoyar que un país imponga por buenas razones la manera de cómo se gobierna en otro país y mate gente, invada y bombardee, o sea, sí, claro. ¿en qué mundo estamos viviendo? Qué bueno que lo dices, porque la verdad es que es como, a mí me impresionó mucho ver a la gente. Digo, a lo mejor ahorita sin meternos con el tema de los venezolanos, porque bueno, pues ellos tendrán su propia opinión sobre su país, ¿no? Claro. El punto es verlos celebrando en México y pedir que suceda en México, ¿no? Sí, no, eso me asusta. O sea, a mí me asusta mucho a qué nivel de demencia llegó la gente de pensar que la soberanía de un país puede caer en un instante porque otro país te invade. O sea, claro. Y tú lo decías ahorita, la doctrina del derecho internacional y lo que sea, pero desde siempre, incluso desde antes de que existieran los estados, todas las guerras eran para demostrar la soberanía de un estado. O sea, tú invades un estado, hay guerra, ¿no? Claro, y sí, el que gane, ¿no? Después en el derecho internacional o ya en la Edad Media con el concepto de soberanía, pero más hoy en día, donde, les guste o no, Venezuela era un país, un estado reconocido por todos los, o sea, no había un país que no reconociera a Venezuela como un país y por lo tanto su soberanía. Los conflictos internos son cosas que a nadie le importa, ¿no? Y como dirían los venezolanos, si no eres venezolano, no opines. Sí. Ahí sí aplicaba, porque lo que pase con Venezuela claro. es tema de Venezuela, o sea, arréglenlo como puedan. El punto, no podía nadie más irse a meter, mucho menos Estados Unidos, ¿no? Y más grave aún, cuando detienen a Maduro, no lo hacen por las violaciones a los derechos humanos, lo hacen acusándolo de supuestamente ser el líder de un cártel de drogas, que después de no, resulta que no existe, nada más lo hicimos para inventarlo, porque eso es algo muy importante, la narrativa de las drogas. Primero que nada, en México, la narrativa de las drogas, no sé si se puede decir esa palabra, pero bueno, de esa palabra, fue inventada por Estados Unidos. O sea, la guerra contra el narcotráfico, toda la prohibición que ha venido existiendo. O sea, en México, antes de Lázaro Cárdenas, todas las sustancias se podían consumir. Después llega Estados Unidos, las vas a prohibir todas y las empiezan a prohibir todas parcialmente. Y es una narrativa constante de Estados Unidos de que salvaguarda la soberanía a través de eso. Entonces, el hablar de que México es un narcogobierno, de que México es un narcoestado, está repitiendo eso. A lo mejor sí, yo no sé, no me consta, a nadie le consta, pero estarlo repitiendo es una problemática porque entonces le da elementos a Estados Unidos decir, si México está traficando hacia Estados Unidos, pues vamos a desmantelar su gobierno y vamos a imponer uno nosotros. Exacto. O sea, el hecho de que Donald Trump se autonombre presidente en funciones de Venezuela no es otra más de sus payasadas, es un hecho de facto porque en efecto así es. Sí, no, yo creo que esto es gravísimo lo que está sucediendo en la región y en el mundo, porque, a ver, lastimosamente, Estados Unidos es una potencia mundial y que evidentemente la manera de cómo actúe puede replicarse en cualquier otra parte del mundo. Sí. Eso te tiene que poner en una alerta extrema. Ahora, como bien comentas, ¿cuál fue la excusa o la justificación del por qué detuvieron a Nicolás Maduro? No fue el tema de una dictadura, no fue el tema de la democracia, ni elecciones libres, no fue nada de eso. Fue supuestamente porque era el líder de un grupo criminal, que ya salió al día de hoy y que muchos dijeron, no, pues es que sí, es narcotraficante y que no sé qué, pero ya salió el día de hoy que no hay elementos que acrediten, era el cártel de los soles. No hay elementos suficientes que acrediten que ese cártel existe, que él haya sido el líder, o sea, no tiene ni pies ni cabeza esa acusación, pero bueno, lastimosamente ha sucedido, está detenido y lo trasladaron a Nueva York. A Nueva York. Entonces, yo creo que eso es lo que tiene que quedar súper claro.
de que no se celebra, no se debe celebrar una intervención por parte de un Estado en contra de otro Estado. Y que yo creo que aquí también lo preocupante es de que rompe con las reglas de, pues, del juego. Es decir, ahora, de buenas a primeras, cualquier otro país Puede, sí. que no esté de acuerdo con el otro país o que quiera los recursos naturales de otro país, va y lo invade. O sea, creo que todo este meollo es lo que realmente afecta porque al parecer habíamos a lo largo de la historia trascendido o superado este tipo de problemas de pues no intervencionismo, de respeto de los pueblos, de las naciones. Había habido mucho esfuerzo por solucionar cualquier controversia a través de la diplomacia, a través del diálogo. Pero ¿qué es lo que sucede entonces? Que cualquier otro país que quiera adueñarse de los recursos de otro país va y lo va a invadir. Yo creo Y que sí, eso es un precedente muy que no grave, puede estar claro. sucediendo y al parecer y lastimosamente, pues puede ser ahora ya una manera de solucionar los conflictos Sí, a través de la intervención. es un antecedente muy grave. O sea, digo, no que no sucede, digo, sí, Israel está en Palestina, hay Ah, conflictos claro, en África, o claro. sea, digo, en Asia, ¿no? Todo el tiempo. Y no es que minimicemos, pero digamos en Occidente, que es donde estamos nosotros, no había sucedido, digo, sí, Rusia invadió Venezuela, digo, invadió Ucrania, Ucrania. pero Ucrania se está defendiendo y muy bien. O sea, aquí el punto es pensar que si Rusia invadió Ucrania y entonces hubo una guerra, lo lógico sería que Venezuela iniciara una guerra con Estados Unidos. El punto es que la manera en la que operó a través de que su vicepresidenta traicionara a Nicolás Maduro para Ujú. mantener la estabilidad fue una forma muy interesante. Y eso es muy importante porque Estados Unidos, o sea, esta intervención no es nueva. Digo, sí, en el 89, 90 invadió Panamá, pero al Mm. menos desde ese entonces hasta ahorita no había una intervención armada al menos en América, me digo Occidente, pero en general en América, aunque Estados Unidos interviene toda la vida. O sea, en Estados Unidos, digo, aquí en México hay cientos de agentes de la DEA, de la CIA, de quien Ujú. tú quieras, Sí, sí, sí. interviniendo constantemente, manipulando al gobierno, operando a gran nivel. El punto es, como dice Josué, que sienta un presente de que entonces ahora la vía es la fuerza. Y eso nos puede llevar a un conflicto, porque, digamos, Venezuela no dijo nada, pero si mañana invade verdaderamente Colombia, como amenazó, o si mañana invade verdaderamente México, ¿ustedes creen que México va a decir, ah, sí, ya nos invadió, nos quitó el gobierno, ya vámonos? Tenemos una historia con Estados Unidos, nosotros, O ya ves que también quiere invadir Groenlandia, ¿no? que ese es un O problema sea, porque, digo, todo todo, quiere ser dueño de América. Groenlandia es parte de Dinamarca. Es Entonces, correcto. invadir un país europeo que forma parte de la OTAN, de la Organización del Atlántico Norte, o sea, ¿tú crees que los países europeos se van a quedar tranquilos viendo que Estados Unidos invade Europa? No es lo Sí, mismo no. invadir Venezuela que invadir Europa. Sí, o sea, la verdad creo que siembra todo una inseguridad y una incertidumbre en la región Sí, muy, muy, muy muy grave. grave y que bien comentabas, aparentemente ya se había superado este tipo de situaciones, porque si bien es cierto, Estados Unidos siempre ha actuado de manera intervencionista en los diferentes países latinoamericanos, en Chile, en Panamá, en su momento en Nicaragua y Sí. demás. Sin embargo, pareciera que ya se había superado esa etapa, esa época, y los gobiernos habían transicionado de derechas a izquierdas, había una evolución por el respeto de las naciones, de los derechos humanos, o sea, se veía un esfuerzo por pacificar la región y pues bueno, tener una buena comunicación y Relación, una sí. buena relación entre los países. Ahora, pues con esto, evidentemente, marca un antes y un después. Y como bien comentabas, a ver, al parecer no va a haber un cambio de régimen. O No. sea, ¿por qué Estados Unidos no apoyó precisamente a la que había, a la oposición de Venezuela Sí, a y a María la Corina que Machado. había ganado el Premio Nobel de la Paz? Sí, realmente lo que quería era aniquilar el régimen político, hacer un cambio en Venezuela
y salvar a los venezolanos. O sea, Estados Unidos no está apoyando a la oposición de Venezuela, ¿no? Está apoyando a la vicepresidenta de Nicolás Maduro y que, como bien comentabas ahorita, aparentemente ella fue la que lo traicionó. ¿Cómo fue posible que dieran con él y que tuvieran todos los datos, toda la información? Sin embargo, esa es una muestra más del que Estados Unidos en ningún momento tenía una intención de cambiar la vida democrática del país. Estaba o está queriendo apoderarse de sus recursos naturales, evidentemente el petróleo, que aunque ustedes me digan, y porque también seguramente van a salir por ahí, que no, pues es que ya el petróleo no ya hay triciclos eléctricos. Ya, ajá, que la transición a la energía verde, energías renovables, sí, claro. O sea, ok, que es sí, muy importante porque, o sea, el petróleo no se pero usa para que tú vayas a cargar 200 pesos de gasolina. O sea, ubícate. O sea, el petróleo se utiliza para el armamento, muchas cosas. para los aviones, para la guerra, para la industria. O sea, sí, o sea, no es para que tú vayas, porque tú tienes tu Tesla que es eléctrico, o porque calientas tu agua para bañarte con el sol. Sí, sí, O sea, sí. a nivel industrial el petróleo es fundamental para Estados Unidos, sobre todo porque hay que recordar, o sea, Estados Unidos, el primer gobierno de Trump se salió del Acuerdo de París, eliminó todas las restricciones relativas a la emisión de carbono. O sea, por mucho que Europa haya intentado transicionar a las energías renovables, Estados Unidos dijo no, vamos a seguir con los combustibles fósiles y eso es fundamental. Que además el petróleo no es el único recurso que piensan extraer ni de Venezuela, ni de Groenlandia, ni de otros lugares de la región como México, ¿no? Sí, exacto. O sea, a ver, ojo, tampoco estamos diciendo que estamos en contra de la energía limpia, energías renovables. Sin embargo, estamos poniendo en contexto la realidad. Sí. Y la realidad, hoy por hoy, 2026, en el mundo, en la región, apunta a que el petróleo sigue siendo un recurso necesario para la vida cotidiana, para la industria y para un sinfín de actividades económicas en el mundo en general. Entonces, Estados Unidos únicamente quiere esos recursos y por eso actuó como actuó. No le interesa la democracia en la región, no le interesa el respeto de los derechos humanos, ni mucho menos. Por ende, nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de actuaciones por parte de Estados Unidos. No, ni aunque le interesara. O sea, nunca se puede justificar que jamás, jamás. Nunca. O sea, eso no autorizo. No. Y ahora, ya teniendo todo esto en contexto y obviamente funando a todas las personas que apoyan el intervencionismo, ¿qué sucede con México? ¿Qué le espera a México? Y, híjole, o sea, ¿qué lección nos deja hoy por hoy lo que sucedió en Venezuela, pero en México? O sea, ya dejando de lado la situación de Venezuela, a ver, ¿esto qué nos debería de poner en alerta de lo que puede suceder en el país? Eso me preocupa demasiado. Yo no creo que Estados Unidos nos invada. O al menos no directamente como lo hizo en No ahora, no en este año. No sé si en este año, pero al menos no directamente como lo hizo en Venezuela, sí. ¿No? Tiene otras formas de trabajar en la región. No sé. Eso no significa que no tengamos que tomar en serio su amenaza, porque por supuesto es una amenaza importante. Claro. Yo creo que por mucho que la critiquemos, Claudia Sheinbaum ha sabido manejar la situación, o sea, sabe ponerle... Ni siquiera le pone un límite, como que lo tira de a loco y como que Trump dice, bueno, pues ya, me tiro, porque el punto con Trump es quién se puede enganchar y ella no se engancha, como Petro, que se engancha con Trump y entonces... Sí, o sea, no es de un tú por tú. Sí, no, entonces es hasta como... ahí no entra, ahora sí que no entra en provocaciones. No entra en provocación, no cae en provocaciones, ¿no? Me parece excelente, digo, no sé si es por ella sola, no sé si es por quien la asesore, como quiera que sea, lo está haciendo muy bien. Pero eso no significa que no sea problemático. Ahora, lo que es particularmente problemático son las voces que piden la intervención, como Ricardo Salinas Pliego, que fue a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a decir que él era un perseguido político. Digo, la Corte Interamericana jamás va a traer su caso porque no hay una violación de los derechos humanos en realidad. La Corte no puede conocer de cuestiones fiscales, ni siquiera de cuestiones de tipo político, como él las está planteando. O sea, no hay manera de que la Corte. Digo, la Comisión creo que no obró bien al recibirlo, pero bueno, eso es otra cosa. Pero no es la única voz, o sea, es a lo mejor la más escandalosa, pero no es la única. Eduardo Verástegui tiene muchísima cercanía con Trump. Que vaya y fue un error gravísimo de Sabina Berman invitarlo.
Yo no sé por qué nunca puede hacer nada bien, pero bueno, fue un error gravísimo de Canal 11 y de Canal 14 censurar. Finalmente fue censura, Sí, censurar su programa, porque entonces él pudo ir a llorar a decir, ven cómo hay censura en México. Entonces, sí, sí, sí. esta narrativa que tiene la derecha mexicana es muy grave. Ya lo había dicho yo en otro momento, porque hay gente que les cree que eso Exacto. está pasando. Y Ujú, esa ujú. narrativa a nivel exterior, digamos, pueden decir, ¿no? La gente dice, ah, es que Claudia tiene el 70% de aprobación. A Trump no le si tiene el 70 o el 100%. Sí, Mientras haya un pretexto, se puede operar en México de alguna manera. No es correcto. necesariamente con la intervención armada, pero sí puede haber financiamiento, como seguramente lo hay, de personajes como Verástegui, sí puede haber Ujú, ujú. operación de inteligencia, sí puede haber patrocinio de campañas, sí puede haber operación de campañas en redes sociales a través de X. O sea, no necesariamente que Estados Unidos vaya a invadir Venezuela, pero si México. Morena, digo México, pero si Morena no se pone las pilas, Estados Unidos va a operar para tirarlos en el 2030. Que ya lo hemos dicho, Sí. podría salir muy catastrófico si queda un personaje como Salinas Pliego o como Verástegui. Entonces, esa narrativa que además los de Morena no han sabido contrarrestar, Sí. es muy peligrosa, muy peligrosa. Precisamente creo que es relevante recoger varias ideas que estás compartiendo en estos momentos. A ver, como bien comentas, yo también dudo que nos intervenga de manera militar. Militar. Uh-huh. Yo creo que no hay que tirarlo de a loco precisamente. Sus amenazas, o sea, porque ya vimos que sus amenazas sí se pueden dar, solo que tal vez no le conviene tanto pelearse a ese nivel con México, precisamente porque pues compartimos frontera, hay mucho comercio de por medio, o sea, bien o mal, ambos países dependen uno del otro, Uh-huh. ¿no? Unos más que otros en ciertas actividades económicas, pero bueno, somos países que dependemos, ¿no? Aquí yo creo que exactamente, y es lo que me preocuparía demasiado, es, a ver, en México existen muchos grupos de derecha y de ultraderecha, que estos grupos, ¿cómo decirlo? Aunque lo nieguen, son grupos que son antiderechos, que no creen en estos límites y parámetros que se recogen de tratados internacionales y de derechos humanos. O sea, ellos no creen en nada de eso y quieren aniquilarlo. Uh-huh. Entonces, esa es una primera alerta. Y segundo, evidentemente, yo creo que también esta narrativa y este discurso que ha sembrado Donald Trump respecto de los grupos criminales que operan en México, al catalogarlos como Terroristas. terroristas, como que estamos viviendo un narcoestado y demás, que a ver, paréntesis, México evidentemente no ha logrado aliviar todo el problema en materia de seguridad que vivimos día con día en diversas regiones del país que están totalmente controladas por el narcotráfico. O sea, soy consciente de ello y que evidentemente es un problema. Sin embargo, y no estoy diciendo que no existan, el problema que yo veo es de que con esta justificación y con este discurso de que supuestamente Donald Trump quiere combatir el combate al tráfico de drogas y pues sí, de drogas de México a Estados Unidos, pues vaya a decir, no, pues voy a intervenir militarmente porque voy a acabar con los grupos criminales. Y que volvemos un poquito a lo que estábamos diciendo al principio del episodio. No le importa la vida de los mexicanos, no le No. importa pacificar al país, no le interesa, ni mucho menos. Lo único que quiere es apropiarse de regiones del país y explotar los recursos que hayan en esas regiones. Y eso creo que es la acotación que me gustaría destacar, porque muchas personas, y lo veo diario en redes sociales, que dicen que ellos sí prefieren que gobierne Estados Unidos, que seamos una especie de O sea, colonia, no. o sea, apoyan el intervencionismo, como, o sea, tienen como que en su cabeza la idea de que Estados Unidos realmente le importa la paz en México, cuando notoriamente no, o sea, y era lo que estábamos diciendo, no le interesa lo que es la vida política de Venezuela, mucho menos le va a interesar la vida política de México.
Entonces, Pero si tantas ganas tienen que los gobiernos, váyanse. bueno, nos dejan en visa, seguro. No tienen visa. O tal vez sí tienen visa, pero no pueden... De turista. No pueden chambear allá. No pueden chambear allá, o los deportaron. Pero pues no sé, o pues sea, no sé. ¿en qué Váyanse a cabeza vivir a la cabe? embajada, no sé. ¿En qué cabeza cabe? Eso es lo que a mí sí. me asusta demasiado. Y lo veo en Instagram, incluso Sí, en todas las redes amigos que sociales, sí, tengo, sí. seguidores y lo que tú quieras, que apoyan el intervencionismo. Entonces, y era un poco también lo que estabas diciendo. No se trata de estar a favor o en contra de Claudia Sheinbaum, de la 4T, de Morena. O sea, eso es punto y aparte. Lo que realmente está en debate es, a ver, México es un país libre, soberano, que a lo largo de toda su historia le ha costado su independencia. Que, no, pero pues es que realmente no somos independientes, que ya existe muchos extranjeros aquí, que no sé qué, o sea, hay mucho discurso en eso, pero, a ver, al hoy por hoy México es independiente, o sea, tiene su forma de gobierno, tiene su constitución, tiene limitados sus fronteras, o sea, es un país Sí, para bien puede o ser. para mal. Que tiene 1000 problemas, 1000 fallas, estoy de acuerdísimo, pero no por ello voy a decir que venga Estados Unidos a solucionar los problemas que tiene México. Porque evidentemente a Estados Unidos no le importan los Pero problemas de además México. porque Estados Unidos no puede ni solucionar sus propios problemas. Es Y eso es muy correcto. importante con la narrativa de las sustancias. Porque... Porque, a ver, ahorita están muchos de que, ok, yo estoy a favor de que acaben con los grupos criminales. Y tal vez seguramente tú también. Pero por eso vas a permitir que entren grupos militares No. estadounidenses a México. No, pero que además no le importa. O sea, primero que nada, Estados Unidos es el primer consumidor de sustancias De en drogas. América. O sea, por completo. Es el primer consumidor de las sustancias que producen Colombia y México. Eso es muy importante. O sea, si Estados Unidos quisiera parar ese consumo, tendría que enfocarse en su población. Claro. O sea, pero no lo hace. O sea, porque realmente no le importa. Lo que le importa es cómo la narrativa de las sustancias le ayuda a controlar la región. Ahora, en el caso de México, y como se ha probado en muchísimo tiempo, o sea, ¿por qué en Estados Unidos no es un problema de seguridad? Porque no le importa. ¿Sí? O sea, deja que la gente consuma, deja que la gente viaje a México o a Colombia o a Bolivia o a Perú solo a consumir, porque no le importa. Es correcto. El punto es que viene a decir que a nosotros nos tiene que importar, y lo que provocó fue precisamente una guerra contra el narcotráfico, diciendo que debíamos erradicar las sustancias, pero no porque le importe. Ahora, lo que ha demostrado en México y en Colombia, que vivió una guerra peor que nosotros, y en otros países, es que la persecución no sirve. No sirve la persecución. O sea, los grupos, lo único que hizo fue fortalecer a los grupos a tal nivel que incluso si hoy se legalizaran todas las drogas, ellos seguirían operando otras actividades que si se hubiera hecho hace 10 o 15 años. Claro. Entonces, a Estados Unidos realmente no le importa ni su población ni la nuestra. Ni mucho menos la de nosotros. No, ni mucho menos a nosotros. Le importa la creación de narrativas para ejercer poder, porque la narrativa te da poder. Entonces, lo que menos le importa a Estados Unidos es el problema de seguridad, y si nos invadieran no le importaría el problema de seguridad ni acabaría con la importación, porque requiere que sus amigos de Trump, como Jeffrey Epstein, tengan grandes cantidades de sustancias para hacer sus fiestas. ¿Ustedes creen que los gringos de dinero no se la viven consumiendo eso? Sí, no. ¿Y tú crees que te vas a quedar sin proveedor? Es algo que no le importa. Sí, no, evidentemente, o sea, no negamos el problema de seguridad y de drogas que existen en el país, pero a ver, no por ello vamos a estar a favor del intervencionismo. Paso 1. Paso 2, aquí también el problema, y que creo que es lo que va a venir mucho en este año o en las próximas elecciones, el financiamiento yo considero que puede ser tanto a propios grupos criminales para que hagan acá un desastre, los grupos políticos de derecha, ultraderecha, y una desestabilización política. O sea, yo considero que esa va a ser la manera de operar en México. Desestabilidad política. Y el problema también que estoy viendo es que ahorita el régimen político, que en su mayoría es Morena, también tienen un caos de poder. Responder. Porque como ustedes seguramente recordarán en episodios anteriores, Morena, o sea, gobierna prácticamente todo. O sea, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, tiene todo. Entonces, aquí el problema, y es que
México sí necesita una verdadera oposición, pero entonces, ¿qué oposición es la que va a surgir ahora? ¿O cuál es la que se va a fortalecer? No, pues, Entonces, eso es lo que yo creo que a mí me intrigaría bastante de qué es lo que se sí. va a venir en México y qué problemas, uno, por la propia inacción de Morena y no controlar y dosificar bien el poder que tiene, y dos, pues evidentemente estos nuevos grupos que vayan a nacer a raíz de una desestabilización financiada por Estados Pues, Unidos y Donald Trump. O sea, yo creo sí, que eso es lo que me inquieta bastante. si Morena no se pone las pilas, va a generar el cultivo. Creen que la sola Sí. narrativa les va a ayudar y la verdad es que ya no. Sobre todo porque Yo hay creo que muchos ya no le chistes. alcanza. No, ya Le no le alcanzó en alcanza. su momento. Sí, pero ya no. Ya ahorita está, o sea, agotada esa manera de el pueblo me apoya, No. México me respalda, o sea, ya no les va a alcanzar. Sí, no, no. Y viene un tema con la reforma electoral, ¿eh? Porque si terminan de dar Ah, ese sí, sí, golpe con sí, la sí, sí. reforma electoral, híjole, no va a ser una lata. Yo no veo que se den cuenta, ni tampoco que les importe. Creo que están más metidos en mantenerse en el poder por el poder. Ujú, ujú. Y ahí sí hay un problema porque pues, son el gobierno finalmente. Sí, o sea, estamos al borde, o sea, y creo que eso es lo que no pareciera que al principio del episodio dijimos que 2026 sea un año De de, nuevos de comienzos. nuevos Por comienzos y ejemplo, un de nuevo régimen, prosperidad, un nuevo país, no. pero pues, híjole, esta situación lo hace notoriamente muy complicado. Sí. Estaremos obviamente atentos a cómo se van dando las situaciones en el país, pero bueno, creo que a manera de ir resumiendo todo este episodio, es de que evidentemente lo que sucedió en la intervención de Venezuela fija un antes y un después en la región, en el mundo, y que evidentemente no apoyamos y no celebramos ese tipo No, de nunca. situaciones. Y que bueno, nos debe de poner súper alertas de lo que pueda suceder en México. Eh, que bueno, o sea, ojalá, no sé, o sea, el gabinete o personas diplomáticas y estudiadas que estén con Claudia Sheinbaum, pues le hagan ver este tipo de errores y fallos, que bueno, o sea, a ver, nosotros no somos expertos tampoco, pero creo que no se necesita ser muy genio para advertir lo que se viene y Sí. cómo se está dando las tendencias, ¿no? O sea, son muy claras. Sí, que no se desconecten, que eso es algo a lo mejor. No somos genios, pero no estamos desconectados de lo que está pasando y ellos sí. Intentan conectar otra vez con lo que está Exacto. Es pasando, que ¿eh? yo creo que ahorita están, y creo que también lo hemos comentado, ¿no? Desbordados. O sea, Sí, creen que no sucede nada, que mientras estén en el poder todo no está va a bien, pasar sí. nada, no va a suceder nada. Pero híjole, o sea, yo creo que les puede salir aquí, se puede revertir todo esto y lastimosamente los más afectados, los más perjudicados va a ser La gente, ¿no? la Sí. gente, los ciudadanos, el pueblo de México y que independientemente de quién gobierne, yo creo que, y me gustaría ir cerrando con esto, a mí me gusta ser mexicano por todo lo que representa ser mexicano, toda la historia que tenemos, toda la cultura que tenemos como México, como mexicanos, y yo creo que eso sí es mucho de celebrarse. Y a mí no me gusta, ni me gustaría ser ni colonia, Y ni ni protectorado, ni. protectorado, ni nada. No autorizo a los gringos, me caen un poco mal, la verdad. Pero, sí, no, o sea, es padrísimo ser mexicano. La verdad es que sí, y sobre todo muy importante que por un momento te detengas a pensar, ¿será que ya colonizaron mi mente? Ah, claro. Que sin darme cuenta estoy apoyando que me quiten mi identidad para imponerme otra? Exacto. Pregúntatelo por O un sea, creo que instante, ya ¿eh? ni siquiera la libertad, porque evidentemente se iría a la libertad, pero la identidad, lo que Sí, te hace ser ¿quién eres? quien eres perteneciente a una nación, A una comunidad. a una comunidad, a un pueblo, o sea, ya hablando un poquito incluso de manera sociológica, pero precisamente ha ganado esta Colonización, sí. colonización de la mente, pareciera que sí, y eso me preocupa bastante, principalmente pues en redes sociales se ve mucho eso, y pues es muy triste, muy lamentable. Y creo que también, nada más para ir ya también cerrando, ya lo dije como 3 veces, pero creo que no es sano el ser apátrida, o sea, el no sentirte identificado
saber quién eres, dónde naciste, qué te identifica ser perteneciente de algo, o sea, de México. Pero que entiendas que México no es su gobierno, porque es muy importante. Sí, Puedes estar en contra exacto, del gobierno, pero no exacto. por eso vas a permitir que venga otra nación a imponerse sobre Sí, ti. sí, sí, No, sí. o sea, Ese no. creo que es el punto fino. A ver, el ser mexicano no significa ser de De Morena, Morena, de 4T, de Claudia no. Sheinbaum. O sea, eso tienen que quitárselo de la cabeza. O sea, este concepto trasciende más allá. Sí, Es una claro. identidad Sí. nacional y que creo que al país en general pues, le ha costado mucho construir. O sea, siglos, literal, desde que éramos una colonia española, creo que le ha costado mucho que México forme su propia identidad y que ahí más o menos la tenemos y que la tires a la basura, híjole, qué triste. O tírala a la basura Qué triste. y vete allá, pero aquí no estés fastidiando. Es correcto, o sea, también es válido. O sea, es Puedes irte válido, cuando ¿sabes quieras, qué? Yo sí, no quiero ser me voy, mexicano, bye, me chocan, los odio, me voy. pero Pero pues vete, lárgate de vete, aquí. lárgate, lárgate. Si Córrele a no, ver si te aceptan allá. no quieres ser mexicano, válido, pero entonces, ¿qué haces en México? ¿Qué haces en México? O sea, eso no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, busca tu identidad, busca lo que te gusta y ahí Y si te puedes deportan, no ir. te estés quejando. No, ponle que igual y no a Estados Unidos, pero pues Pues a vete a otro, a Canadá, sí, Canadá, vete a a Alaska, Asia, sí, a ¿no? O donde sea, quieras, también está sí. buenísimo. Pero entonces no vengas y digas así como de que siembres todo este discurso y trabajes aquí, vivas aquí, tienes familia aquí, pagas impuestos aquí, o sea, pues no, entonces haz algo Sí. diferente, pues para que ya no seas mexicano, ¿verdad? O sea, yo creo que eso es lo más lógico. Pero bueno, creo que en general eso es lo que yo quería destacar. Y pues piensen más. Piensen Sí, ese es el más, o mensaje. sea, Reflexiona. reflexionen, reflexionen. O sea, yo creo que muchos de nuestros episodios concluyen mucho en eso, o sea, de que nosotros no somos la voz de la razón y de la verdad, pero creo que sí les podemos sembrar un poco esta idea y estos conceptos de que tienen que reflexionar y no dejarse guiar por lo que digamos nosotros, lo que diga Ni Donald más, sí. Trump, lo que diga Claudia Sheinbaum, o sea, no, siembren su propio criterio, pero con bases. O sea, Críticas. no solo opiniones, ¿vale? Exactamente. Y pues bueno, fue un episodio álgido, pero creo que muy importante Necesario, y sí. muy necesario, y sembrar una posición. O sea, que se vaya viendo que aquí en este podcast pues, Hay material. hay material y somos rígidos de pensamiento en ciertas cositas que no van con nuestra filosofía de apoyar intervencionismo. O sea, no, Eso no, sí, no, no. no. Aquí hay gente intervencionista, no. No, 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 fue nada. Pero bueno, chicos, un placer saludarles. Este fue un episodio muy divertido y nosotros somos La La Última última, y y nos nos vamos a vamos a litigar. litigar. Cuídense mucho, nos vemos. Suscríbanse, comenten, por favor, denle Bonito like, año. o sea, pues no les cuesta nada Nada. ya, Un no sean instante te toca. así, o sea, ahí en el TikTok, es que bueno, también es que casi no subimos TikToks, pero bueno, ya vamos a tratar de Subir tener ahí TikToks. más material, ¿verdad? Pero bueno, cuídense mucho y Bye. nos vemos. Chao.